comenzar un streaming respecto a ansiedad y el cómo manejarla. Mi nombre es Victoria Briano, soy psicóloga clínica y trabajo en temáticas de ansiedad y ánimo. Esto lo estamos haciendo en el contexto del Conversemos de Salud Mental. El Conversemos de Salud Mental es una campaña del Grupo CETEP que tiene como intención abrir las temáticas de salud mental al diálogo cotidiano. Hoy en día la salud mental es un tema que tiene un gran estigma asociado. La idea de hacer esta campaña y de hacer este tipo de instancias es que se abra la conversación, es que nos informemos y es que podamos conversar, pues conversar de salud mental salva vidas. La cifra de salud mental es sumamente grave en Chile, tenemos una de las peores saludes mentales de todo el mundo. Y esto es en gran medida porque no hablamos, porque nos da vergüenza, porque alrededor de la salud mental hay un estigma de que es algo de lo que no se debe hablar, que es algo que solo le pasa a los locos o a los distintos. La verdad es que no, la verdad es que esto es algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y por eso es que como Grupo CETEP estamos interesados en abrir estos temas para conversación, en informar y en poder abrir estos temas de una manera tal en la que podamos generar conciencia. Entonces, CETEP es un holding de empresas que buscan acercar la salud mental y el bienestar a las personas. Nosotros tenemos distintos dispositivos clínicos, entre ellos destacan el Centro de Atención Ambulatoria, CETEP. Hoy en día tenemos 2. Ellos se dedican a atención psiquiátrica y psicológica ambulatoria en población adulta y en población infanto-juvenil. Tenemos distintas especialidades y tenemos 2 sedes. La sede de Las Condes, en la que yo trabajo, y la sede de Providencia. A su vez tenemos la red Mirandes, que es una red que trabaja con cuadros psiquiátricos en corta estadía. Tenemos un hospital de día y tenemos una clínica. La red Mirandes se encarga más que nada de prestaciones GES, o sea, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar y depresión, y tiene presencia en Santiago, Viña del Mar, Rancagua y Concepción. Entonces, este streaming tiene la idea de trabajar el tema de la ansiedad. La ansiedad es algo con lo que nos manejamos todos los días y es algo que todos nosotros tenemos, porque la ansiedad en sí no es patológica. La ansiedad es un fenómeno normal que todos nosotros podemos vivir en determinadas ocasiones. Creo que todos tenemos la experiencia de haber estado un poco nerviosos respecto a, por ejemplo, alguna prueba, alguna situación de exposición, etc. La ansiedad en sí no es algo malo. Está muy asociado al miedo, pero ese tipo de fenómenos son fenómenos que nos permiten funcionar mejor en el día a día. La ansiedad tiene como función el que uno pueda vivir la vida de mejor forma y el que uno pueda enfrentarse a los desafíos de mejor manera. Entonces, cuando uno comienza a dar una prueba y uno siente ese apretón en la guata, ese apretón en la guata está buscando, son cambios fisiológicos que están asociados a darte todas las habilidades para que uno pueda desempeñarse mejor en esa prueba. Es una especie de sistema que tiene el cuerpo como para prepararnos para enfrentar desafíos grandes. Y en general eso hace que esos desafíos sean enfrentados de mejor forma. Entonces, la ansiedad en sí no es algo malo. La ansiedad es algo muy bueno, que es parte de lo que nosotros como seres humanos somos capaces de hacer. Aún así, la ansiedad a veces puede ser problemática. Y a eso es a lo que vamos a dedicar este streaming. A ver cuándo la ansiedad puede ser un problema, cuándo es que debo consultar, qué alternativas puedo buscar como para vivir menos esa ansiedad problemática, esa ansiedad que ya no me ayuda a hacer estos desafíos de mejor forma, sino que más bien me complica, ¿cierto? Me bloquea, hace que las situaciones sean inaguantables, hace que finalmente genere un miedo asociado a estas situaciones que sea aún mayor que la situación en sí misma.
Esto es en marco de un ciclo de streamings que vamos a estar haciendo como grupo CETEP en distintas temáticas para informar respecto a salud mental. Entonces, partamos por lo básico. Como les decía, la ansiedad es algo normal que en general mejora el rendimiento y la adaptación de lo que estamos viviendo. Es muy normal sentir ansiedad cuando nosotros tenemos algún desafío o alguna prueba en la vida difícil. Si es que vamos caminando por la calle y vemos un perro que tiene toda la cara de correr a mordernos, hay ciertos cambios en mí que hacen que yo pueda enfrentarme a esta situación de riesgo de mejor forma. Esos cambios son los cambios fisiológicos lógicos que en base a alguna amenaza. Mi cuerpo frente a ese perro va a saber que está en una situación de peligro y va a prepararse para poder correr o enfrentarse. Esto es normal, esto es bueno. Y es la misma base en la que funciona toda la ansiedad. Ahora, es distinto si es que tuviéramos ese tipo de miedo a encontrarnos en la calle con un perro rabioso versus si es que estuviéramos caminando por la calle, pasa un niño de 2 años al otro lado y siento esa misma ansiedad, esas mismas ganas de correr, esas mismas ganas esa misma situación, de sentirme en peligro, etc. Eso ya sería fuera de lo normal y tendría que ver más con una predisposición ansiosa. Puede ser que de hecho no exista un estímulo. Ya es distinto si es que tengo esa reacción frente a un perro rabioso versus a un perro normal, por ejemplo un perro que está tranquilo, y más distinto sería si es que en realidad no hay ningún estímulo pero siento esas ganas de correr igual. Ahí es donde la ansiedad puede llegar a ser patológica. Entonces, para diferenciar la ansiedad normal de la ansiedad que es más enferma, hay 2 grandes criterios que son importantes recordar: la intensidad y la duración. Cuando yo le tengo miedo a alguna cosa, si es que, por ejemplo, tengo una prueba el día de mañana que define mis logros académicos, ¿cierto? Por ejemplo, una prueba, un examen que va a cerrar un ramo, es mucho más razonable que yo tenga más miedo a que si es que me están haciendo un control sin nota. En el primer caso, hay una cantidad de ansiedad que probablemente va a ser mayor que en el segundo. Ahora, si es que ese control sin nota lo vivo de la misma manera en la que vivo ese examen, eso ya no es normal, porque hay un criterio de proporcionalidad. Los desafíos pequeñitos pueden darnos ansiedad, pero nos dan poquita ansiedad. Los desafíos grandes nos dan más ansiedad. La idea en todo caso es que nunca esa ansiedad te bloquee. Puede ser que hagas las cosas con un poquito más de dificultad, pero la ansiedad así solita nunca debería impedirte hacer esos desafíos. Todo lo contrario, insisto en que la ansiedad base ayuda a que hagamos las cosas mejor. Entonces, cuando un estímulo chiquitito me da lo mismo, la misma reacción ansiosa en términos de intensidad que este estímulo grande, podemos estar pensando en algo más patológico. A su vez puede ser que no sea una intensidad tan grande, pero que la duración de los síntomas dure mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si es que me topo con este perro en la calle y me da miedo, es normal que en el momento en el que estoy huyendo del perro, sienta ansiedad. Pero si siento ansiedad 2 semanas después de esta situación, donde yo ya estoy en mi casa a salvo, eso ya puede acercarse un poquito más a una ansiedad patológica. Otros criterios que pueden servir son la frecuencia en la que pasa. Hay pacientes que viven con ansiedad todos los días de su vida. Y eso también es una señal de algo patológico. La ansiedad siempre tiene que responder a ciertos estímulos. Tiene que haber un porqué. Y de base a ese porqué es como yo puedo ir manejándola y solucionándola. Por ejemplo,
cuando estamos hablando de ansiedad respecto al estrés laboral o ese tipo de cosas. Cuando uno está trabajando en situaciones de exigencia, es muy normal que uno se sienta ansioso y tenga ese tipo de cosas. Pero si es que durmiendo en mi casa un fin de semana, ¿cierto? Cuando yo ya no estoy trabajando, sigo soñando con trabajo, sigo ansiosa respecto a lo que tengo que entregar el lunes, etc. Eso también es una señal de que podemos estar hablando de una ansiedad un poquito más cercana a lo patológico. En la ansiedad patológica en general los episodios son más frecuentes, la intensidad es alta y desproporcionada y genera un gran sufrimiento y una limitación en la vida cotidiana. Mientras que la ansiedad normal no. La ansiedad normal ayuda, hace que la vida sea más fácil y es adaptativa y coherente con los estímulos que la causan. En ese contexto, ¿cómo podemos detectar la ansiedad? Tengo una consulta. Bueno. ¿Cómo podemos diferenciar un episodio ansioso de una crisis de pánico? ¿Cuáles son los síntomas? Los episodios ansiosos pueden tener distintas naturalezas y ser reactivos a distintas causas, ¿cierto? Cuando yo siento distintos fenómenos como cognitivos, fisiológicos o subjetivos, por ejemplo, siento apretón en la guata, me siento sudar o me siento muy apretada, ¿cierto? Siento que tengo mucho que hacer, que no puedo con eso. Eso puede ser un trastorno algo ansioso y eso puede venir de cualquier tipo de causas. En general, en esas situaciones el paciente ansioso es capaz de reconocerla, ¿ya? La crisis de pánico es distinta. El pánico viene de una reacción fisiológica muy intensa que viene de un momento a otro y que para el paciente no tiene una explicación inmediata. Estos pacientes tienen taquicardia en general, comienzan a sudar frío, se marean. Es muy común que estos pacientes sientan que están perdiendo la razón o que van a morirse, porque la sensación no es esto me preocupa, sino que más bien es estoy enfermo. Estos pensamientos son muy terribles y la sensación fisiológica pega un pic de 0 a 100. Entonces hay un malestar que es objetivo en el cuerpo y sale de la nada, ¿ya? Las crisis de ansiedad, salen de la nada, pero la verdad es que nunca salen realmente de la nada. Es solo que los pacientes se mantienen en un estado de tanta ansiedad que el cuerpo en algún momento te obliga a enfrentarlo y a verlo, ¿cierto? Entonces no es que realmente nada te haya causado esta crisis, algo lo causó, solo que el paciente no es capaz de verlo. Las respuestas ansiosas comparten características con el pánico, pero el pánico tiene una forma característica de funcionar. Las dos tienen problemas motores, fisiológicos, conductuales, particularmente lo fisiológico es muy importante, pensamientos de angustia alrededor de estas cosas, pero la crisis de pánico pasa de 0 a 100 y de ahí va bajando de a poco. Las buenas noticias respecto a la crisis de pánico es que los pánicos no duran para siempre. Todos los pacientes panicosos necesitan saber que el pánico es una reacción fisiológica asociada a estos pensamientos que estamos teniendo, que a veces son conscientes, pero la gran mayoría de las veces no. Pero el pánico, como parte de 0 a 100 y después va bajando, siempre logra su pic al comienzo y después va mejorando. Esto es algo súper importante para que los pacientes sepan, porque impide el pasarse el rollo de que vas a estar para siempre así. No, los pánicos son cortos. Es muy raro ver un pánico que llega a durar 1 hora, por ejemplo. Los pacientes que creen tener pánico y son pánicos que duran 3 días, eso no es un pánico ya, ¿ok? Es un criterio, eso ya no es una crisis de pánico. Tener una crisis de pánico es mucho más parecido a sentirse mal y querer ir a la clínica por no poder controlar tu cuerpo que a una crisis de llanto. ¿Ya? Entonces ese es otro error que los pacientes que creen ser panicosos pueden cometer. Si es que estás en el metro, por ejemplo, y de repente sientes
mucha pena por lo que te pasó ayer y te echas a llorar y no puedes controlarlo, eso no es un pánico, es una crisis de llanto. El pánico puede ser, por ejemplo, estar en ese mismo metro y sentir que uno está medio encerrado y ese encierro te comienza a generar un malestar físico, tanto así que tengas que bajarte y claro, sientes que estás taquicárdico, que estás respirando muy fuerte, te mareas, etc. Uno puede sentir la sensación de vomitar, mareo, hasta sentir que uno se puede desmayar. Llegó una otra consulta que dice, ¿por qué duele el pecho todo el día cuando aparece una crisis de ansiedad? El dolor de pecho es una de las características fisiológicas. Es subjetivo, no es que el pecho realmente esté apretado como tal, pero uno siente que uno tiene un apretón en el pecho como síntoma ansioso. En general las personas que están con este apretón de pecho constante es porque hay alguna situación que los tiene ansiosos por definición, por defecto. Si es que lo sientes todos los días, yo te recomendaría consultar con un profesional, porque otra cosa de los temas ansiosos que es muy importante saber es que la ansiedad es muy tratable. Este tipo de patologías pasan. Uno puede aprender cómo manejarla. Y no son psicoterapias muy largas en general. Así que sí, si es que el apretón de pecho es una sensación ansiosa, si lo sientes siempre, creo que es importante acudir a un profesional. Entonces, estas situaciones son fisiológicas, pero nos llevan a esta situación de ansiedad donde yo ya no lo puedo manejar. Hay un montón de trastornos de ansiedad que van desde las ansiedades causadas por estímulos específicos, como la fobia, a las ansiedades por estar ansioso en sí mismo. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado, que en general son pacientes, que ya llegan a tener ansiedad por sentir ansiedad. Es un estado de ansiedad basal. En el tratamiento de este tipo de patologías, los fármacos sirven, pero ojo, que los fármacos sirven en lo inmediato. Si es que la vida diaria se te hace muy difícil por tener ansiedad, un fármaco va a mejorarte el día a día. Pero estos fármacos tienen efecto inmediato, tienen de partida también potencial adictivo y por lo que no se pueden usar a largo plazo. Y si es que te quito ese fármaco, no voy a generar ningún cambio. Entonces, en el momento en que a ese paciente le quito el fármaco, si no ha hecho un trabajo psicoterapéutico, a ese paciente le va a volver la ansiedad. Llegó otra consulta, si es cierto que el consumo de marihuana podría producir crisis de pánico. Absolutamente cierto. El consumo de marihuana puede llegar a generar crisis de pánico, pero no es una relación causa-efecto. En general, este tipo de drogas son más bien, gatillan cosas que ya están debajo. Entonces, si es que alguien fuma marihuana en una situación en la que tiene cierta ansiedad, sí, va a ser mucho más probable que pueda generar síntomas panicosos. A lo mejor no necesariamente una crisis de pánico completa, pero sí al menos una pseudocrisis, o sea que tenga algunas características de pánico. Así que sí, eso está relacionado. No es que la marihuana cause la crisis, pero sí hace que si es que uno tiene cierta ansiedad de base, sea mucho más probable que ocurra. Y también llegó una consulta, si ante una crisis de ansiedad, ¿qué medidas básicas se pueden tomar para disminuir el episodio? En general, quiero hacer dos separaciones, una por crisis de ansiedad y otra por crisis de pánico. En el pánico, muchas veces sirve centrar a la persona hacia afuera, ¿ya? Pero para eso hay que hacer una separación que no es fácil en lo inmediato. El paciente ansioso, o sea, el paciente que está en una crisis de ansiedad, en general sabe lo que le pasa. Puede no poder dejar de llorar en el momento o ese tipo de cosas. Si es así, en general es bueno acompañar a esa persona, tratar de que tome aire, hablar del tema. Las crisis de ansiedad responden muy bien a abrir el tema y comenzar a trabajarlo, acompañar, ¿cierto? Como contención empática. Las crisis de pánico, sin embargo, son un poco distintas. A las crisis de pánico en general hay que tratar de
como el síntoma es muy fisiológico, como lo hablamos, hay que tratar de sacarlos de lo que están sintiendo. Dejar de estar muy encerrados en la cabeza y comenzar a observar hacia afuera. Porque la persona con crisis de pánico está sintiendo esto en el cuerpo y está sintiendo que el control se le va. Entonces a esa persona sirve sugerirle algunos ejercicios que puedan centrarlos hacia afuera. Un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer y que yo suelo sugerir es que el paciente que está viviendo un pánico busque alrededor 4 cosas que puede ver, 3 cosas que puede tocar, 2 cosas que puede oler y 1 cosa que puede saborear. Mejor aún es si es que puede hacerlo, como llevarlo al objetivo, ¿cierto? 4 cosas que puede ver y ver, no sé, el pendón, las letras, ¿cierto? Los colores, el sillón. 3 cosas que puede tocar y tocar el sillón, tocar el pendón, ¿cierto? Tocar la alfombra. 2 cosas que pueda oler, distinguiéndolas, ¿cierto? Los distintos olores que hay. El aire acondicionado, ¿cierto? A fresco, a aromatizante. Eso lo puedo oler ahora yo. Y 1 cosa que puedo degustar. Por acá no encuentro nada que pueda degustar. Pero por último puedo saborear mi piel, ¿cierto? Mi piel tiene un sabor. Y mejor aún si es que lo llevo a la boca y lo siento. No es necesario hacerlo así. A veces a algunos pacientes les sirve solo con identificarlo. Pero a mí me gusta, ojalá, llevarlo al acto porque es algo concreto, es una tarea que hace que obliga al paciente a irse hacia afuera. Eso suele ayudar y si bien los síntomas fisiológicos pueden no disminuir inmediatamente, las crisis de pánico siempre van de más a menos, entonces van a ir disminuyendo. El paciente terminando de hacer el ejercicio se va a sentir sí o sí mejor que antes y le va a servir como para descentrarse. Llegó otra consulta. ¿Cómo identificar que uno tiene trastorno de ansiedad basal? Yo creo que se refiere al trastorno de ansiedad generalizado. Cuando uno está siempre e independiente de los contextos ansiosos, es una muy buena señal de peligro. En general, nosotros estamos ansiosos por cosas. Cuando la ansiedad es porque sé que mañana voy a despertarme ansiosa, independiente de lo que haga o no haga, eso es una buena indicación de que uno puede tener un trastorno de ansiedad generalizada. Estos pacientes suelen reportar sentir ansiedad por sentir ansiedad. O sea, están ansiosos porque saben que la posibilidad de la ansiedad frente a cualquier cosa es casi un seguro. Entonces ese es el gran indicador. Si estás ansioso por vivir, por hacer cualquier cosa, por ver televisión, eso es un signo de riesgo para trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, esta misma persona también pregunta si los pensamientos obsesivos se relacionan con el trastorno de ansiedad. Esta es una pregunta sumamente interesante porque hasta hace poco nosotros los psicólogos y los psiquiatras nos manejamos con distintos acuerdos, son manuales en los que nosotros vamos viendo qué es un trastorno psiquiátrico y qué no. En el penúltimo manual, estamos hablando de DSM-4, los trastornos obsesivos eran parte de los trastornos ansiosos. Pero hace poco, no tampoco, hace ya un par de años salió DSM-5 que cambió esto. ¿Por qué? Porque si bien hizo de hecho que los trastornos obsesivos fueran su propia categoría, como separado de ansioso. ¿Por qué? Porque los trastornos obsesivos, si bien comparten características con los trastornos ansiosos, tienen otro tipo de características que los hacen distintos. Así que es una respuesta difícil de dar, porque por un lado, sí, los pensamientos obsesivos como tal tienen un corte ansioso bastante claro, pero no son solo ansiosos, no pasan solo en contexto de ansiedad. Muchas veces los pensamientos obsesivos pasan en contextos obsesivos en sí mismos. Por eso los hicimos una categoría y los separamos. Tiene relación con el ansioso, por cierto, pero no es solo eso. Los pensamientos obsesivos necesitan un buen diagnóstico. Para eso nosotros los profesionales nos formamos como para ir diferenciando. A ese tipo de pacientes en general, nosotros les hacemos muchas preguntas para poder diferenciar si es que este pensamiento obsesivo es un pensamiento obsesivo en base a un trastorno obsesivo
o si tiene que ver con algo ansioso o con algo hasta del ánimo. Hay depresiones que ocurren con pensamientos obsesivos, así que todo depende. También llegó, yo sé que lo hablamos, pero sería bueno repasarlo. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y fobia? La ansiedad es este concepto general respecto a estas diferencias que pasan cognitivas, físicas, emocionales, ¿cierto? Y subjetivas que en relación a estos desafíos, ¿ya? Las fobias son todo esto mismo, pero respecto a cosas específicas. Las fobias son miedos específicos. Yo respondo fóbicamente, no en general. Yo no le puedo tener fobia a la vida. Yo le tengo fobia a una sola cosa. Por ejemplo, yo podría tenerle fobia a los perros. Eso significaría que la respuesta ansiosa, de la que ya hablamos, me pasa de una manera incontrolable y muy intensa cada vez que veo un perro. Pero cuando no hay un perro, ando de lo más bien. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad particular que habla de un estímulo en específico, el que sea, con una respuesta ansiosa desmedida, muy grande. En general, las fobias suelen estar asociadas a algún evento traumático. O sea, si es que en algún momento, en este ejemplo de los perros, me mordió un perro, es mucho más posible que yo genere una fobia. Y lo bueno de las fobias es que estas sí que son sumamente tratables. Nosotros acá en CETEP tenemos un programa de ansiedad y fobia que trabaja a través de realidad virtual con la fobia y tiene estupendos resultados. Estos no son psicoterapias largas, las fobias se trabajan en 3 meses y listo, se va la fobia. Es súper importante tener esto en claro porque cuando tenemos fobias muchas veces dejamos de hacer cosas por esta fobia. Son muchos los pacientes que les tienen fobia a volar, por ejemplo, y que por eso, en vez de exponerse y a intentarlo, dejan de volar y van. Y bueno, y la vida se ve peor. O sea, viven la vida peor por lo mismo. O personas que le tienen miedo a las alturas, cierto, fobia a las alturas, y por eso hasta pueden dejar oportunidades laborales por estar en contextos en los que necesitan estar en oficinas altas. Y no, uno no tiene por qué hacer eso. Estas son cosas de muy fácil tratamiento que tienen una tasa de éxito altísima. Entonces ese tipo de patologías se pueden tratar al corto plazo y con buenos resultados. La realidad virtual nos permite tratar este tipo de patologías de una manera mucho más específica. Entonces hoy en día ya tenemos la ventaja tecnológica de que ni siquiera tenemos que llevar al sujeto a eso que le da miedo para poder trabajarlo. Así que sí, respecto a las fobias, más importante que sepan que las fobias son muy tratables, muy manejables y que tienen una alta tasa de éxito. Así que si usted considera que tiene alguna fobia y que está evitando hacer cosas por eso, sepa que no tiene por qué ser así. Esto es muy tratable y muy rápidamente. Llegó una pregunta que ya debe ser la última que se va a responder, que dice, ¿cuándo debo acudir a un médico? Yo creo que se refiere a cuándo la ansiedad me lleva al punto de que tenga que acudir a un médico. Cuando la ansiedad te congele, cuando la ansiedad sea un problema del día a día, o a lo mejor no del día a día, pero cuando llegue te bloquee. Hay momentos en los que la ansiedad hace que nosotros funcionemos peor. Si eso es la regla y no la excepción, ahí hay que consultar. Ahora, ojo, los médicos pueden ayudar, los fármacos efectivamente sirven, pero el trabajo real para la ansiedad es psicoterapia. Yo soy bien enfática en decir que trabajar la ansiedad solo con fármacos no sirve. Va a servir para mañana, pero no va a servir a largo plazo. Es súper importante saber eso, porque cuando tengo este tipo de ansiedad que me limita, ¿cierto? Dejo de hacer cosas, como en el caso de la fobia, o siento ansiedad todos los días y lo paso mal todos los días. O cuando me llegan estas crisis de ansiedad, cuando tengo que exponer en público, por ejemplo, me bloqueo y no puedo hacer nada. En todos esos casos es importante acudir al médico, pero acudir al médico considerando que lo que va a curar esto a largo plazo es la psicoterapia. Entonces, más que ir al médico, yo sugeriría ir al psicólogo. El criterio siempre tiene que ser
cuán adaptativo es esto a mi vida. Si es que lo comienzo a notar como un problema y un problema constante, esto es súper tratable. Los invitaría a buscar profesionales, a informarse del tema. Esto no es para nada difícil, es una de las cosas que están más estudiadas de toda la psicología y por ende es una de las cosas que tienen más manejo, más soluciones y a corto plazo. Hay algunos casos que son más difíciles que otros, pero por cierto, en general la ansiedad es algo súper manejable. Me gustaría agradecerles por conectarse a este Instagram Live. Les invito a seguirnos en redes sociales. Esta es una iniciativa que va a seguir ocurriendo en distintas temáticas. Así que les agradezco mucho el escuchar y les dejo la invitación hecha. Muchas gracias.